Hola, soy Alfonso Bello y en este vídeo vamos a ver cómo se resolvería el problema 4.8. En el problema nos dice que la probabilidad de que un hombre acierte en el blanco en la disciplina tiro con arco es de 1/3. Nosotros esta probabilidad la vamos a denotar por P. Nos indica en el apartado A, o nos pide en el apartado A, que si dispara 8 veces, ¿cuál es la probabilidad de que al menos haga 2 dianas? Como podemos ver, el experimento es precisamente un experimento de Bernoulli. Lo que viene a suceder, o lo que venimos a estudiar, es si al tirar acierta o no acierta, con una probabilidad de acertar de 1/3. Si dispara 8 veces, en realidad con lo que estamos trabajando es con una distribución binomial, que es una repetición de los procesos de Bernoulli. Entonces lo que hacemos es denotar por X la variable número de aciertos de 8 tiros, de forma conveniente a lo que sería nuestro apartado. Y por tanto, la variable X va a venir distribuida mediante una binomial de 8 repeticiones de proceso de Bernoulli con probabilidad de éxito 1/3. Ahora bien, lo que nos pide es la probabilidad de que al menos haga 2 dianas. Por tanto, lo que nos pide es la probabilidad de que la variable X sea mayor o igual que 2. Esta probabilidad la podemos calcular por el complementario, o porque en este caso resulta más sencillo, como 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 2. Y resulta más sencillo porque la probabilidad de que X sea menor que 2 es precisamente, o la podemos disgregar en la suma de la probabilidad de que X sea igual a 0 más la probabilidad de que X sea igual a 1. Estas probabilidades son fácilmente calculables a partir de la fórmula que hemos visto en la teoría, ¿vale? Como podéis ver en la transparencia 34 nos habla de la distribución binomial, y en la 35 vemos cómo vemos la expresión para calcular las probabilidades de una binomial. Pues bien, si las escribimos, aquí las tenemos, y haciendo el cálculo veremos que la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2 es, o nos resulta, de 0,8049. Ahora, en el apartado B nos pide que si dispara 10 veces, ¿cuál es la probabilidad de que falle más de 7 veces? En este caso, como podemos ver, también trabajamos con un proceso binomial o una distribución binomial, solo que en vez de 8 veces, 8 repeticiones, pues vamos a tener 10 repeticiones. Por tanto, pasamos a definir una nueva variable y, que va a ser el número de aciertos de 10 tiros. Y esta variable pues sigue una distribución binomial con 10 repeticiones de procesos de Bernoulli con probabilidad de éxito 1/3. Ahora bien, lo que nos pide es la probabilidad de fallar más de 7 tiros. Pero claro, en este caso, para calcularlo a partir de ahí, nos resulta más conveniente el calcular la probabilidad equivalente con respecto a y de acertar menos de 3. ¿Vale? Resulta sencillo razonar que fallar más de 7 de 10 tiros es precisamente acertar menos de 3. De esa forma, lo que nos pide es la probabilidad de que y sea menor que 3. Y la probabilidad de que y sea menor que 3 la podemos disgregar, como en el apartado anterior, en la probabilidad de que y sea igual a 0 más la probabilidad de que sea igual a 1 y la probabilidad de que sea igual a 2. Y estas tres probabilidades, pues mediante la misma expresión que antes, que en el apartado anterior, pues tenemos que, haciendo los cálculos, ¿vale?, resultaría ser de 0,29913. Ahora, en el apartado C nos vuelve a decir que si dispara 10 veces, ¿cuál es el número más probable de acierto que tendrá? El hecho de que si dispara 10 veces nos indica que vamos a seguir trabajando con la misma variable y. Pero en este caso lo que nos pide no es una probabilidad, sino cuál es el valor más probable. Pues bien, eso es precisamente por definición lo que
lo que nos pide es la moda de la variable y, siendo y la binomial de antes. Si calculamos las distintas probabilidades, veremos que la moda es 3. Aquí las tenéis. Como veis, desde el primer valor, 0, empieza a crecer hasta que llega al valor máximo, que lo toma en 3, y después las probabilidades empiezan a bajar. Ahora, en el apartado D nos pregunta cuántas veces tendría que disparar para que la probabilidad de acertar por lo menos una vez sea mayor que 4/5. Pues bien, en este caso definimos la variable W, que es una variable distinta a las anteriores, donde no quedan definidos los tiros, sino vamos a definirla como el número de aciertos de n tiros, como un número de tiros abierto, ya que lo que nos pregunta es cuántas veces tendría que disparar para que la probabilidad de acertar por lo menos una vez sea mayor que 4,5. El hecho de acertar por lo menos una vez es la probabilidad de que el número de aciertos de n tiros, es decir, de W, sea al menos una vez, es decir, mayor o igual que 1. Y esta probabilidad es exactamente igual a 1 menos la probabilidad de que W sea menor que 1. Y de que sea menor que 1 es precisamente igual a que sea igual a 0. Y por la expresión de las probabilidades de la binomial que ya hemos utilizado en todos los apartados anteriores, tenemos que precisamente esto resulta ser 1 menos la expresión anterior sustituida con el valor 1 y teniendo en cuenta los n tiros y el 1/3 como probabilidad. Por tanto, tenemos que la probabilidad de que W sea mayor o igual que 1 sea mayor que 4/5, ya que nos pide el n, el tamaño, o el número de veces que se dispara, para que la probabilidad de acertar por lo menos una vez, de que sea mayor o igual que 1, sea mayor que 4/5, ¿vale? La probabilidad de que W sea mayor o igual que 1 tiene que ser mayor que 4/5. Eso es lo que nos pide, ¿vale? Evidentemente, la probabilidad de que W sea mayor o igual que 1 es precisamente 1 menos 2/3 elevado a n. Eso es simplemente de haber hecho la cuenta aquí, ¿vale? Y esto tiene que ser mayor que 4/5. Simplemente lo que hemos hecho es sustituir la probabilidad de que W sea mayor o igual que 1. Ahora, pasando el 2/3 elevado a n hacia la derecha y el 4/5 hacia la izquierda, tenemos que esta desigualdad es precisamente equivalente a la de la derecha. Ahora, para despejar n, lo que tenemos que hacer es tomar logaritmos. Tomando logaritmo y por las propiedades del logaritmo, el término de la izquierda, tenemos que resulta ser n por el logaritmo de 2/3 y esto tiene que ser menor al logaritmo de 1/5. Luego, despejando n de la desigualdad, ojo que el logaritmo de 2/3 es negativo, tenemos que n tiene que ser mayor a este valor o equivalentemente que n es mayor que 3,969362. Por lo tanto, las veces que tendría que disparar serían 4 disparos como mínimo, ya que nos va a disparar 3,96 veces. Y bueno, con esto hemos terminado lo que sería el problema 4.8.